Sujetos de especial protección constitucional, por razones de edad, por ciertas condiciones sociales, familiares o por razones de salud, y el derecho al acceso a cargos públicos o derechos de carrera administrativa. Nuestro ordenamiento constitucional se encuentra atravesado por una tensión fundamental entre dos mandatos de rango constitucional que, en apariencia, son contradictorios. Por una parte, el principio de carrera administrativa fundamentado en el mérito como criterio rector para el acceso al empleo público. Y por otro, el deber estatal de adoptar medidas especiales de protección en favor de aquellos sujetos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad manifiesta, bien sea por razones de edad, condiciones sociales adversas o razones de salud. Esta armonización no responde a una lógica de simple preferencia alternativa, sino que propone un modelo en el cual el mérito mantiene su preeminencia como principio de orden constitucional, pero debe desplegarse y ejecutarse de manera tal que cuando colisiona con la necesidad de proteger a sujetos vulnerables, la administración pública tiene la obligación jurídica de implementar acciones afirmativas que garantizan, en la medida de lo posible, la permanencia laboral de estos últimos mediante mecanismos como la reubicación en cargos equivalentes o la prolongación de su vinculación provisional mientras se cumplen ciertos y específicos requisitos. Se debe advertir que, como regla general, los empleos públicos que ocupan cargos de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada. Esta conclusión no es caprichosa, sino que encuentra su fundamento en la esencia misma de estos cargos, caracterizados por ser espacios donde se concentran funciones de dirección, conducción y orientación de la institución, o que requieren un grado muy elevado de confianza de parte de la autoridad nominadora. Cuando un cargo es de libre nombramiento y remoción, significa que la autoridad que lo cubre tiene la libertad para remover al servidor sin necesidad de demostrar o alegar causales, toda vez que la continuidad en el cargo depende esencialmente de la relación de confianza que mide entre la autoridad y el servidor, pero se reconoce una especificidad en la figura del prepensionado que no puede ignorarse. No obstante, cuando el único requisito que falta para acceder a la pensión de vejez es el requisito de edad, habiéndose ya cumplido el número mínimo de semanas de cotización requeridas, no hay lugar a considerar que la persona sea beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionable. El propósito fundamental de esta figura es proteger la expectativa legítima del trabajador de consolidar su derecho pensional cuando existe el riesgo cierto de que una desvinculación intempestiva del empleo le impida cumplir los requisitos faltantes para acceder a su pensión, donde la figura de la prepensión actúa como un escudo que ampara la estabilidad en el cargo y la continuidad en la cotización efectiva al sistema de seguridad social en pensiones, precisamente para que el trabajador pueda consolidar aquellos requisitos que aún no ha satisfecho. Por otro lado, los funcionarios provisionales que ocupan cargos de carrera administrativa no gozan de estabilidad laboral absoluta, sino de lo que denominan estabilidad laboral relativa o intermedia. Según esta concepción, el retiro de estos servidores solo puede proceder por las razones previstas en la Constitución y en la ley o para proveer la plaza en propiedad mediante el nombramiento de quien haya superado
un proceso de selección e integre el registro de elegibles. La prevalencia del mérito como principio rector determina que cuando existe un ganador de un concurso público, éste tenga prelación sobre quien se encuentra en provisionalidad. No obstante, cuando el servidor provisional que va a ser removido es un sujeto de especial protección constitucional, tal como ocurre con los padres o madres cabezas de familia, o quienes tienen a cargo la responsabilidad de personas incapacitadas para trabajar, o personas con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, o los prepensionados. Emerge una obligación muy precisa para la entidad nominadora. Debe proceder con especial cuidado antes de realizar los respectivos nombramientos a favor del elegible, mediante la adopción de lo que la jurisprudencia denomina medidas afirmativas, que están arraigadas en los mandatos constitucionales explícitos como el artículo 13 de la Constitución Política y en la materialización del principio de solidaridad social prevista en el artículo 95. La afirmación consiste principalmente en dos acciones concatenadas. La primera, la reubicación del sujeto vulnerable en otro cargo vacante de la administración que sea similar o equivalente al que venía ocupando, siempre que tal plaza exista disponible. Segundo, si la reubicación en una carga equivalente resulta imposible por la concurrencia de elegibles con mejor derecho, la vinculación nuevamente en provisionalidad en una carga similar o equivalente mientras se cumplen determinadas condiciones como, en el caso de los pensionados o prepensionados, la acumulación de las semanas suficientes para acceder al derecho pensional. La clave de esta construcción jurisprudencial es que reconoce la legitimidad del principio del mérito sin permitir que su aplicación se convierta en un instrumento de expulsión de trabajadores vulnerables del servicio público. La entidad nominadora no puede evadir su deber de protección constitucional alegando simplemente que existe un ganador del concurso. Debe, por el contrario, desplegar esfuerzos activos tendientes a garantizar que la persona vulnerable sea una de las últimas en ser removidas del empleo y que en la medida de lo posible permanezcan vinculadas en un cargo equivalente. Si la vinculación a un nuevo cargo vacante no es posible en el momento debido a la existencia de personas con mejor derecho por haber ganado un concurso público, la entidad nominadora tiene aún la obligación de hacer el nombramiento del sujeto vulnerable si en el futuro se abren vacantes en la administración. Asimismo, una autoridad nominadora no puede abstenerse de nombrar al elegible en primer lugar, alegando que prefiere mantener en el cargo a un servidor provisional con estabilidad laboral relativa, pues viola derechos fundamentales del elegible como el derecho a la igualdad de trato, el derecho al mínimo vital, al debido proceso administrativo y el derecho mismo de acceso a cargos públicos. Estos no son meros intereses individuales del elegible, sino que representan posiciones jurídicas de rango constitucional. Como siempre, dejo los enlaces de los que considero son los principales referentes o principales referencias jurisprudenciales de esta tesis que acabo de exponer.